¿Qué tal? ¿Qué tal? A esta hora estamos saludando a todos nuestros seguidores en distintas regiones del mundo para compartir esta conexión mundial. Saludo desde Atlanta a César Augusto Orozco. Qué bueno esta conexión contigo esta noche. Buenas noches, colegas, ¿qué tal? Buenas noches a la doctora Medina. Encantado de estar acá una vez más en nuestra programación. A Manuel Eduardo Martínez también lo saludamos a esta hora, que está Hola, en ¿qué Nueva tal, York. Javier Ovidio? Una audiencia especial con nosotros a esta hora en Conexión Mundial y por el portal news.com. Un abrazo desde la Gran Manzana. Así es, y me place saludar a nuestra invitada hoy, una colombiana que está haciendo patria en distintas partes del mundo. Lleva algunos años en Estados Unidos. Ella es la doctora Melina Díaz, barranquillera con orgullo. Doctora Melina, ¿qué tal? Qué rico tenerla a esta hora aquí en esta conexión mundial. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muy bien, seguramente que se va a unir más adelante Tatiana César Augusto, ¿no? Correcto, y bueno, antes que entre en línea Tatiana, sería interesante hacer un recorderis de quién es la doctora Medina. Como usted lo ha indicado, querido Javier Ovidio, es una barranquillera colombiana graduada en el 2000 en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, en Venezuela, como summa cum laude, una de las tres máximas distinciones honoríficas otorgadas a hispanos en Estados Unidos. Graduada también en el Medical College at Georgia en la especialidad de medicina interna en el año del 2008 y la subespecialidad en infectología en el 2010. Actualmente la doctora Melina trabaja en el sur de Atlanta, Georgia, como infectóloga, directora médica del control de enfermedades infectocontagiosas en 4 hospitales comunitarios de la región del estado de Georgia. ¿Cómo le parece? Muchas Esa es gracias, César. una, esa es un orgullo tenerla, es una experiencia bastante amplia que está poniendo al servicio de los habitantes de un sector muy importante de los Estados Unidos, doctora Melina, ¿no? Así es. Bueno, usted está haciendo un trabajo muy importante, pero tiene en la cabeza y tiene en su entorno todo lo que está pasando con COVID-19 en los Estados Unidos. Lo que conoce, ¿qué nos puede decir de esa realidad que vive en los Estados Unidos? Bueno, la verdad que, como ustedes saben, esto ha sido una crisis mundial sin precedentes. Yo creo que en los últimos años de la historia de la salud no habíamos enfrentado algo similar. La última vez quizás fue en el 2018, perdón, en 1918, cuando enfrentamos la influenza española, que hubo tantos muertos y tantas personas afectadas. En aquella oportunidad fueron casi 50 millones de muertos por la infección. Para nosotros ha sido bien difícil porque yo creo que no solamente a nivel mundial, pero específicamente en Estados Unidos no estábamos preparados. Actualmente hay más de 3 millones de casos a nivel mundial, con más de 60,000 muertes aquí en Estados Unidos, más de 1 millón de casos aquí en Estados Unidos, lo cual ha hecho muy fuerte, muy difícil el impacto a nivel económico, a nivel de salud. Muchos hospitales han entrado en crisis y por supuesto, muchas familias han estado muy desestabilizadas por el golpe emocional de toda esta crisis. Muy bien, César. Bueno, y a propósito de eso, sabemos que, según estadísticas, doctora Medina, el impacto devastador, como usted lo ha dicho, del COVID-19 ha dejado muchas huellas también aquí entre hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo usted analiza esas recuperaciones aquí en Georgia y las repercusiones que podría tener en nuestra etnia, en los hispanos, donde los más afectados precisamente son los afroamericanos y los hispanos? Sí, es verdad, no hay estudios oficiales con cifras oficiales que han demostrado que es así, pero nuestras observaciones
y las observaciones de los casos que ha habido aquí en Georgia y en los estados que han sido más afectados, por ejemplo, en Nueva York, Michigan, es sin precedente la cantidad de afroamericanos y de latinos que han sido afectados. Nosotros pensamos que es resultado de muchos factores, no es solamente la parte desafortunadamente muchos de nuestras personas en la comunidad tienen trabajos en los cuales son el frente de diferentes trabajos que están expuestos a la infección, o trabajan en el transporte público, o ellos trabajan como clerks en los supermercados, entonces están más expuestos, pero también son los factores de riesgo que ellos tienen. Mayor parte la obesidad, la diabetes, el problema de hipertensión, enfermedad cardiovascular, que estos pacientes, que nuestra comunidad tiene alto número y por ende ha tenido más casos de severidad debido a COVID. Muy bien, estamos en Conexión Mundial a través del portal News y nuestra fanpage, el portal News Colombia. Manuel Eduardo Martínez está en Nueva York. Doctora Melina Díaz, con nuevamente una cordial bienvenida desde este Centro Mundial de la Pandemia. Usted sabe que pues, Nueva York ha sido realmente y en forma brutal golpeada por este COVID-19. Y surge una interrogante que lo hemos preguntado en diferentes esferas, pero no lo hemos hecho aún en este portal, y es ¿qué ha aprendido la comunidad científica a la cual usted pertenece de esta molécula del coronavirus 19 que ha puesto prácticamente de rodillas a todo un planeta? Sí, bueno, la verdad que hemos tenido un aprendizaje bien rápido a múltiples niveles, principalmente en cómo protegernos, cómo proteger a nuestros pacientes de la infección. Hemos tenido que, en manera de semanas, cambiar protocolos. Por ejemplo, los protocolos del CDC han sido cambiados casi semanalmente para poder adaptarnos a lo contagioso y peligroso que es este virus. Además del control de la infección, también los tratamientos experimentales que estamos usando también básicamente han cambiado porque estamos usando diferentes drogas para tratar de controlar la infección y de manejar los casos más graves. Y en todo aspecto, el aprendizaje ha sido, como yo diría, diario y cambiante constantemente. Doctora Melina, en lo que corresponde a esas investigaciones y el trabajo que se viene haciendo para tratar de entregarle al mundo una vacuna contra el COVID-19. Vemos que, o por lo menos recibíamos información hoy en las horas de la tarde, que ya estaba empezando un rebrote en los países donde se inició, o en la región donde se inició COVID-19. Entonces, ¿esto cómo lo puede ver la comunidad en el mundo? ¿Estamos cerquita o lejitos de una vacuna contra el COVID-19? Bueno, la creación de la vacuna comenzó básicamente la segunda semana de que los casos empezaron a aumentar aquí en Estados Unidos. Yo pudiera decir aproximadamente ya tiene casi un mes y medio en proceso. Preliminarmente se piensa que la vacuna va a estar lista en aproximadamente 8 a 12 meses. Por lo que entiendo, lo último información es que la vacuna fue aplicada, la segunda dosis, a individuos, a personas humanas en California. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser la respuesta del sistema inmunológico a la vacuna. Como tú has dicho, la inmunidad que se adquiere por el virus aparentemente no parece que va a ser una inmunidad permanente. Lo que quiere decir es que en el caso ciertos virus que
por ejemplo, cuando tú sufres de un virus como el sarampión, tú tienes una inmunidad que te protege por varios años. Si es el virus, muchos de los virus, generalmente la inmunidad te protege y la vacuna correspondiente te protege por muchos años. En el caso del virus de la influenza, como vemos, la inmunidad no nos protege, sino que porque el virus cambia cada año, muta, entonces tenemos que usar una vacuna nueva cada año. Entonces, todavía no sabemos si la inmunidad o la protección de esta vacuna nos va a proteger por un año o va a ser una protección a más largo plazo. César. Hablamos con la doctora Melina Díaz a través del portal news.com. Indudablemente agradecemos de antemano su tiempo dedicado y, como usted lo ha dicho, efectivamente, momentos en que ya se registran más de 60.000 muertes en Estados Unidos. Han anunciado esta noche precisamente el doctor Fursi, una de las evidencias también en cuestión de medicina, de que hay una prueba, hay una esperanza de un medicamento llamado Redensivir, algo así por el estilo, que podría disminuir significativamente el tiempo de recuperación de pacientes, medicina que podría bloquear incluso el virus sin presentar efectos secundarios. ¿Conoce usted esta droga? ¿Qué esperanzas hay para la humanidad en relación a este anuncio hecho esta noche por el gobierno? Sí, César, Remdesivir es un antiviral, específicamente fue creado para el ébola, el virus del ébola, pero no funcionó y se guardó. Entonces, cuando hubo la primera epidemia del SARS en el 2004, también se usó y hubo unos casos donde in vitro, o sea, a nivel celular, que funcionó. Entonces, desde que el COVID comenzó, muchos países han comenzado lo que nosotros llamamos trials o estudios de investigación donde comparan la droga con un placebo para ver si funciona. Aquí en Estados Unidos, la compañía Gilead está haciendo estos estudios. Nosotros al principio de la epidemia teníamos acceso al Remdesivir y hubo muchos pacientes en los cuales funcionó. Sin embargo, no tenemos los datos específicos de esos estudios. En vista de lo agresivo que fue esta infección, Gilead tuvo que detener el estudio en la población y lo que decidieron fue solamente ofrecer el Remdesivir a los niños, toda aquella persona con el COVID menor de 18 años y a las embarazadas. O sea, ahorita en Estados Unidos no se puede dar el Remdesivir a menos de que usted esté en un estudio de este tipo que se llama Randomized Control Trial o un estudio de la droga con un placebo que es ofrecido por Gilead. Los resultados preliminares, lamentablemente, en un estudio reciente no son tan optimistas como veíamos al principio de la epidemia. Sin embargo, es muy temprano. Muy bien, Manuel. Sí, doctora, los últimos avances y conocimientos que tenemos de personas que se han recuperado, especialmente hemos estado siguiendo paso a paso las noticias desde el estado de New Jersey, tiene que ver con esos anticuerpos que a la vez se hacen a manera de transferencia o transfusión desde personas que están completamente recuperadas, que se les ha dado el visto bueno. ¿Hay algún reporte acerca de algún progreso de cómo se está llevando a cabo esto y cuál es el proceso para sacar esos anticuerpos? Sí, ese es uno de los experimentos que hemos estado haciendo. Yo creo que cada estado ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí entiendo que en New Jersey y en New York es donde más se ha ofrecido. Básicamente se utiliza la transferencia o la transfusión de plasma, que es un componente de la sangre donde están los anticuerpos, de un paciente que está recuperado de la infección y esos anticuerpos, como si fuera una transfusión de sangre, se pasan al paciente enfermo. Los estudios preliminares no tenemos nada confirmado,
demuestra que sí ha ayudado a muchos pacientes, sobre todo los que están críticamente enfermos en el ICU, intubados, que tienen falla respiratoria. Sin embargo, por experiencia, hablando con todos mis compañeros infectólogos, mi grupo de compañeros infectólogos en Chicago, no ha sido fácil la coordinación. Por lo que entendemos y lo que se le está diciendo al público es que, por favor, quien se haya recuperado del COVID, que vaya a cualquier sucursal de la Cruz Roja a donar la sangre. La Cruz Roja va a calcular en la sangre qué cantidad de anticuerpos el paciente tiene. Si el paciente tiene una cantidad apropiada, entonces sería un donante. Y en ese caso se identifica qué hospital tiene la mayor necesidad. En Georgia, en mis hospitales comunitarios todavía no hemos podido hacer la primera transfusión, pero estamos trabajando arduamente con la Cruz Roja y con los bancos de sangre locales para tratar de hacerlo. Muy interesante lo que acaba de notar, doctora Melina, y precisamente en estos instantes, la acotación que hago en relación a lo que usted está explicando, hay un alto índice de disminución en donantes o en donantes de sangre, ¿no? ¿Qué importancia tiene en que los hispanos donen plasma y los riesgos que podrían afrontar? ¿Se considera el plasma como una esperanza para pacientes infectados con el COVID-19? Absolutamente. Como sabemos ahorita mismo, la infección no tiene cura, no hay un tratamiento probado que la pueda curar. Entonces hay muchos estudios experimentales al mismo tiempo, a todo nivel, tratando de ver cuál estudio o cuál tratamiento sería el que podría beneficiar para la cura y la mejora de nuestros pacientes. Entonces el plasma es uno de esos estudios. Al mismo tiempo tenemos el estudio del Remdesivir, al mismo tiempo tenemos el estudio del Plaquenil, que es el antimalárico que también se está usando, y así mismo tenemos estudios de vitaminas, de drogas que sirven para la digestión, como la famotinida, y drogas para parásitos, como la ivermectina. Como te digo, hay muchas diferentes drogas que estamos usando básicamente en la desesperación de salvar vidas. Doctora Melina, a propósito de esa búsqueda de salvar vidas y de pues ir como llevándole una referencia a cada población, se ha dicho que los latinos y los afros tienen una reacción mucho más, hay una reacción mucho más fuerte del COVID-19 en estas personas. ¿Eso es cierto o es una estigmatización de esta población? Hay posibilidad de que las personas de color tengan mayor susceptibilidad genética a la infección y hay muchos estudios que se están haciendo para determinar eso, pero todavía no sabemos. Pero sí es posible que los pacientes de color tengan mayor cantidad de receptores para el virus. Hay un receptor específico en el pulmón que en algunas razas supuestamente está sobreactivado, a diferencia de otras razas. Lo mismo, por ejemplo, ese mismo receptor sabemos que es mucho más accesible en los pacientes mayores de 60 años a diferencia de los pacientes menores de 60 años, y por esa razón es que se piensa que los pacientes mayores de 60 años tienen la predisposición más alta que los menores de 60. Doctora Melina, sabemos que el flu es una enfermedad atípica que no es, disculpen, el COVID-19 no es un flu, no es un resfriado. Se había pensado que era una neumonía, pero últimamente se han descubierto cosas bien interesantes. Por ejemplo, se descubrió que se puede tratar en parte con anticoagulantes. ¿Cuál es el proceso para que se tenga que llegar a ese paso, doctora Melina? Sí, el COVID-19 afecta a múltiples órganos al mismo tiempo, específicamente al pulmón y al sistema digestivo inicialmente. Pero ahora sabemos que también puede afectar a todos los tejidos del cuerpo.
y se ha visto un estado protrombótico, o que los pacientes afectados con el virus, sobre todo después de la segunda semana, pueden tener trombosis en el cerebro, trombosis o coágulos en las piernas, en los brazos, y por eso se han visto, se han publicado casos de pacientes jóvenes de 20, 30 años con una trombosis cerebral. Es decir, doctora, es decir, que ya no es un virus que ataca con fuerza solamente a los adultos mayores, a todo el mundo. Exactamente. En los estudios de la China pensábamos, por los números que ellos mostraron, que era principalmente los mayores de 60 años. Pero aquí en Estados Unidos se ha demostrado que hay una tendencia todavía, por supuesto, los pacientes con enfermedades preexistentes, como te dije, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, los obesos, los pacientes con asma y bronquitis crónica. Estos son los pacientes que número uno se afectan, mayores de 60 años, pero aquí en Estados Unidos estamos viendo una tendencia de que hay más pacientes jóvenes muriendo del virus. Ahora, como quería clarificar algo, el virus lo produce principalmente una neumonía de tipo viral. Existen varios tipos de neumonía, está la bacteriana, que es una de las más comunes, y también están las neumonías virales. La influenza también produce una neumonía viral. El virus de COVID, lo principal que ataca principalmente es al pulmón, produciendo una neumonía viral. Y al infectar el pulmón, también produce una reacción de exagerada respuesta inmunológica, que es como si fuera una alergia, que el cuerpo le despierta en el cuerpo por la presencia del virus, y esa alergia ataca principalmente al pulmón. Entonces causa lo que llamamos en Estados Unidos ARDS, que es enfermedad aguda del pulmón, y lo que hace es exactamente disminuir la posibilidad de absorción de oxígeno. Entonces el paciente cae en lo que se llama falla respiratoria y requiere oxígeno de manera a presión o o a través de un tubo que se pone en los pulmones o en la tráquea, que es lo que se llama la intubación. Doctora Medina, tocamos un tema muy importante, lo tocó usted hablando de juventud, de jóvenes. Hoy los medios sociales dieron a conocer el brote también de algo relacionado con el COVID-19 en una niña, bueno, en varios niños. El coronavirus es definitivamente un enemigo invisible y muy astuto. ¿Por qué se propaga con tanta eficacia entre los humanos? ¿A qué se debe esto? Sí, es una característica bien particular del virus. Para explicar esto mejor, tendríamos que entender lo que se llama el R number o número R, que significa el número de reproducción de un virus. Por ejemplo, la influenza en general tiene un número de reproducción de 1. Si una persona se infecta, le transmite la infección a una persona, ¿ok? O quizás a 1.5 personas. Cuando el virus está en regiones particulares, por ejemplo, lo que ustedes vieron en Wuhan, lo que se vio en la parte norte de Italia, lo que se está viendo en Nueva York, sabemos que el R number o el número R de reproducción del virus es de 2 a 3. Lo que quiere decir que por cada persona que se infecta, 2 a 3 se infectan. Entonces la proporción de contagio es exagerada, doblada o triplicada. Ahora, al mismo tiempo, se piensa que en algunas regiones la mortalidad es extremadamente mucho más alta que la mortalidad por influenza. Por ejemplo, la mortalidad por influenza es aproximadamente 0.1%, mientras que al principio de la epidemia en China, los estudios chinos demostraron que la mortalidad era de 3.4 y en algunos casos hasta 4%. Sin embargo, el problema para saber la mortalidad tendríamos que saber cuántos pacientes asintomáticos hay. Y ha sido la falla que muchos pacientes no han podido, muchos países
no han podido determinar la cantidad de asintomáticos. Si uno no sabe la cantidad de asintomáticos y solamente está haciendo la prueba a los pacientes críticos, a los pacientes que están muriendo, vamos a pensar que tenemos una mortalidad exagerada. Entonces, ahora con los estudios recientes que hicieron en Nueva York, en el cual ellos hicieron un estudio de sangre, donde midieron los anticuerpos, se determinó que la mortalidad no es tan alta como se pensaba. Yo pienso que si se hacen estos estudios de prevalencia, de saber cómo están los anticuerpos, los pacientes que están asintomáticos, yo creo que vamos a darnos cuenta que la infección no es tan mortal como se piensa. Muy bien, usted nos comentaba que hemos evolucionado en la manera de hacer el diagnóstico, de hacer... antes se hacía a través de la nariz, flujos, pero hay otras maneras ya, se han encontrado otras formas. Sí, o sea, tenemos que dividir el diagnóstico, o sea, las pruebas para COVID en dos tipos, para hacer diagnóstico y para hacer prevalencia. Prevalencia significa para saber epidemiológicamente cuánto la población ha sido afectada. Para hacer diagnóstico, la prueba aprobada por el CDC, por la Organización Mundial de la Salud, es la prueba nasal o nasofaringea del PCR, ¿ok? Es una prueba que no es perfecta, hasta un 70% de los casos puede ser, 70% de los casos es sensible, 70% de los casos, o sea, explica que hasta un 30 o 40% de los casos tú puedes tener un falso negativo, y en ese caso, por eso la prueba se recomienda repetir. Si el paciente tiene predisposición de tener clínicamente el COVID, si la prueba te sale negativa, tienes que repetir el PCR en la nariz. Ahora, lo que salió recientemente es la prueba de la sangre. La prueba de la sangre es anticuerpos que se miden en la sangre. Específicamente se está usando el anticuerpo tipo IgG. Este tipo de anticuerpo nos dice que la persona fue infectada en algún tiempo, pero no nos dice cuándo, y no nos dice, y más que todo nos está diciendo que fue infectada, no que está actualmente infectada. Entonces, si vamos a hacer diagnóstico, hacemos el PCR, que es la prueba de la nariz. Si vamos a hacer, para saber cuánto está la población infectada, se hace la prueba de la sangre. Muy bien, estamos en esa conexión mundial con la doctora Melina Díaz, una barranquillera, una colombiana que está entregando toda su vida para salvar vidas en los Estados Unidos. Y estamos a través de la fanpage de elportalnews.com, @elportalnewscolombia. Manuel Eduardo Martínez, en Nueva York. Hemos recibido muchísimas informaciones por parte de la prensa, la televisión, la misma Casa Blanca, los diferentes gobiernos nos han mandado a hacer gárgaras con Clorox. Hay una cantidad de referencias estúpidas Mitos. Que hemos tenido que aguantar. Exacto. Y a lo que yo voy, doctora Melina, es esos mitos. Además, la gente también dice, no, el agua caliente con sal o el agua caliente con limón y jengibre y miel o con eucalipto, con todo eso. ¿Qué verdades estamos enfrentados a aceptar y cuáles son los mitos que no debemos seguir, doctora? Manuel, yo pienso que en vista de la desesperación que los médicos, el sistema de salud, los gobiernos y la propia población enfrenta con semejante cantidad de muertos y muchas familias han sido impactadas, no es de asombrarme que la propia población trate, intente y siga ejemplos, por ejemplo, de tratamientos que se hicieron en China, de tratamientos que se hicieron en Italia. Entonces, es normal, absolutamente normal ver que todo el mundo está tratando de intentar. Ahora, la situación es que estos tratamientos, mientras que no los podamos reproducir, ¿sí me entiendes? Si no podemos reproducir estos tratamientos en muchas personas donde el tratamiento
haga el mismo efecto, entonces no podemos probar que funciona. La gente puede decirte es anecdóticamente que, ok, sí, me mejoré, pero es una cosa que es una anécdota, otra cosa diferente que sea información científica. Entonces, yo diría, mientras que, o sea, yo no que quiero quitarle la esperanza a la población, yo pienso que si es algo que no afecta su seguridad, su salud, yo no veo por qué no intentar. Ahora, cosas que pueden poner la vida en riesgo, yo sugeriría no lo hagan. Y esperar los estudios randomizados con placebo control. Esos estudios van a salir pronto y pronto sabremos qué es lo mejor para cada paciente. Muy Doctora bien, Melina, yo usted se ha quiero, desarrollado, César, sí, cómo no, César, yo gracias, quisiera para que aprovechar el entremos tiempo, ¿no? Ujú. en un tema bien interesante que nos planteó la doctora Melina Díaz y tiene que ver con esa incorporación nuevamente al mundo productivo. Creo que tú puedes preguntar sobre ese tema que ha sido una inquietud bastante amplia tuya. Bueno, gracias, Javier Ovidio, y para toda la audiencia de el portalnews.com. Pero yo iba para aprovechar este tiempo que nos falta, bueno, estamos prácticamente sobre el tope del tiempo y hablando de tope, algo que usted ha vivido en tres culturas, la cultura colombiana, la cultura venezolana y la cultura estadounidense. ¿Cómo vislumbra usted el asunto de ya prácticamente en la fase 3 en Colombia, donde los casos, si bien es cierto, son alarmantes, debido al número de casos que se han presentado, en países como Ecuador son extremados y en Venezuela aparentemente son muy mínimos? ¿Cómo explica usted esas fases tan interesantes dentro del César, proceso del coronavirus? lamentablemente yo creo que está claro que esto es una pandemia. Y si tú ves estadísticas de países donde hay casos mínimos, sobre todo en las circunstancias que está Venezuela, lo más probable es que no se esté haciendo el test suficientemente. Si tú puedes ver, China por muchos meses era el número 1 en el mundo. Y tú ves ahora que número 1 es Estados Unidos, luego España, luego viene Italia, Francia y UK. ¿Y qué ha hecho que cambie las estadísticas? El hecho de que estos países están arduamente haciéndole la prueba a muchas personas. Entonces, si no estás haciendo la prueba, tus estadísticas van a ser básicamente erróneas. Es mi opinión personal que las estadísticas de la China, yo pienso que no son las que la pandemia debería reflejar, ¿ok? Y no me sorprendería que lo mismo esté pasando en Venezuela. Quizás Ecuador está haciendo un buen trabajo tratando de identificar casos nuevos todos los días. Mientras más hagamos la prueba, más vamos a saber cómo es la epidemia en cada región. Micrófono, Javier Ovidio. Bueno, estamos con la doctora Melina Díaz, efectivamente, infectóloga de 4 hospitales en el sur de Georgia. Nos complace mucho tenerla. Mientras Javier Ovidio soluciona el asunto técnico allá, porque no tenemos audio. Ahora sí, por favor, Javier Ovidio, adelante. Sí, como para llevarla a ese escenario que habíamos planteado hace un momento, el sufrimiento financiero, la caída de la economía en el mundo, pues está obligando a que se reduzcan las medidas de aislamiento en muchos países, en Estados Unidos, en Europa. En Colombia ya empezamos esta misma semana. Para enfrentar ese nuevo rumbo y para la reactivación económica, pues hay que llevar a la gente a que vaya a trabajar. ¿Cómo podemos llevar a la gente a trabajar sin que esté en alto riesgo, doctora? Sí, esa es una pregunta excelente. Definitivamente el impacto económico, la cantidad de pacientes, de personas desempleadas en Estados Unidos y en el resto del mundo es impactante. Si seguimos de esta misma manera, mucha gente va a entrar en depresión, habrá una ola del crimen
incrementada, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que los gobiernos están intentando lo mejor posible en poder reabrir los trabajos. Ahora, para poder reabrir los trabajos depende de los números epidemiológicos de cada región. Como yo le dije sobre el número R o el número de reproducción, todo lo que esté por debajo de 1.1 no se convierte en pandemia. Cuando el número de reproducción aumenta por encima de 1, se convierte en pandemia. Si tu región tiene un número de reproducción por debajo de 1, entonces sí es posible que se comience a reabrir con la educación en aislamiento, identificación de casos y lo que llamamos aquí tracing de los casos o seguimiento de los casos para poderlos aislar. El CDC recientemente publicó lineamientos sobre cuándo es posible que se puedan flexibilizar las medidas de aislamiento o lo que se llama toque de queda, aquí le decimos shelter in place. El CDC dice que cuando cada región demuestre 14 días de disminución del número de casos nuevos seguidos, es cuando cada región puede comenzar a abrir. Sin embargo, tú has visto que por la desesperación hay regiones que han comenzado a abrir quizás prematuramente, pero también tenemos que entender que la población ha aprendido yo creo que el aprendizaje del impacto de las cosas que hemos vivido, nuestra población más nunca será la misma. Saldremos a la calle usando los tapabocas, saldremos a la calle percatándonos que tengamos la distancia entre uno y otro, o sea, sabemos que tenemos que tener por lo menos 6 pies entre personas. Otra de las cosas importantes, chequeando la temperatura. Algunas empresas tendrán obligado que chequear la temperatura diariamente antes de entrar para determinar quién está sintomático. Y es verdad, muchas instituciones están confiando en la serología, que es el examen de la sangre. Sin embargo, puede ser falsamente negativo, entonces yo no me confiaría solamente en el examen de la sangre. Yo pienso que utilizar todas estas medidas, saber tu riesgo, si tú eres una de esas personas que está en el alto riesgo, tú sabes que deberías evitar ir a reuniones, a fiestas donde haya conglomerado de gente. Otra cosa, en vez de ir a ver a tu médico a la oficina, tratar de usar telemedicina, que ahora ha crecido, ha habido un boom de telemedicina. Y bueno, y si estás enfermo, quedarte en casa. Muy bien. Creo que lo que nos ha enseñado la doctora Melina Díaz ha sido muy importante, lo que ha compartido, esos conocimientos. Y bueno, creo que se nos va agotando el tiempo. César, ¿alguna última inquietud que tenga Claro que usted sí. porque se nos ocurren muchas, ¿cierto? Hay muchísimo, hay mucho en el tintero y quedará mucho en el tintero y se podrán hacer muchísimos programas con la doctora Melina, quien, repito, ella goza de una alta reputación aquí en el sur de Georgia, en el sur de Estados Unidos. Y hablando de desafíos, doctora Melina, sabemos del riesgo y la ardua labor que usted desempeña como especialista en enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo los hospitales están atendiendo otros casos que no sean los del coronavirus relacionados con este virus en instantes en que también se están despidiendo médicos? Usted está gozando de un gran privilegio porque usted tiene una especialidad en infecciones. Los médicos que no la tienen parece que están siendo despedidos. ¿Existen programas de ayuda voluntaria? ¿Cómo se está manejando este caso aquí en Estados Unidos? César, excelente pregunta. Sí, el sistema médico de Estados Unidos está atravesando por uno de los momentos más difíciles en la historia. En vista de que el COVID es tan contagioso, al principio no sabíamos exactamente cómo manejar la epidemia y por guardar la salud de los pacientes, protegerlos, en muchos hospitales se limitó la entrada de visitantes, se cancelaron todas las cirugías
electivas, etcétera, etcétera. Se hicieron muchos cambios bruscos. Sin embargo, de las últimas 2 semanas, esta última semana, cada hospital y el Centro de Medicare, Medicaid, el CDC, el Instituto Nacional de Inmunología e Infectología, todas estas instituciones juntas están haciendo nuevos lineamientos para determinar cómo vamos a ayudar al público. Una de las cosas más importantes es ofrecer la telemedicina. Otra cosa, los pacientes que necesitan cirugías electivas, bienvenidos en hacer su cirugía. Los queremos atender. Ahora, a cada paciente se le va a hacer la prueba del COVID antes de cada procedimiento para proteger a ese paciente, proteger al personal y aislarlo si es necesario. O sea, en cada hospital tenemos, todos los hospitales han sido segregados a alas COVID y alas del hospital que no son COVID. Entonces, de hecho, las emergencias han sido segregadas también. Entonces, yo pienso, y es importante que la población sepa que si los hospitales están siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, del Centro de Medicare y Medicaid, tienen que estar tranquilos que los médicos van a atenderlo y van a resolver sus emergencias no COVID, que por cierto, hay muchas emergencias que muchos pacientes están evitando venir al hospital por esa razón, lo cual es bien peligroso. Muy bien. César, creo que se nos va agotando el tiempo, y porque se le ocurren a uno muchas cosas. En Colombia, por ejemplo, doctora Milena Díaz, a muchos médicos los están amenazando. Hay médicos que les han puesto avisos en la puerta del apartamento donde les dicen que si no se van, pues van a atentar contra su familia. Y a otros médicos les piden que se retiren de los supermercados porque no los quieren tener cerca. Esa estigmatización creo que la tenemos que rechazar todas las personas que consideramos que la labor que ustedes desarrollan es la mejor y que ustedes son nuestros héroes. Sí, sí, sí he escuchado casos así. Lamentablemente, alguna porción de la población puede no tener, quizás por el miedo a contagiarse. Sin embargo, yo creo que todas las instituciones están tratando en lo posible de que los médicos estén bien protegidos usando todo el sistema de aislamiento que debemos usar, que incluye la manta, incluye la máscara. Nosotros usamos 2 máscaras, la N95 y la máscara que va encima, una mascarilla regular. Nosotros lo llamamos aquí un shield o un plástico que se pone en la cara para cubrirte los ojos, y generalmente tú te cubres la cabeza también. Yo creo que la mayor parte de las instituciones y lo que he escuchado yo en Colombia de los hospitales principales ha sido que han tenido el equipo apropiado. Sin embargo, siéndote honesta, aquí en Estados Unidos también tuvimos una escasez terrible por 1 o 2 semanas en las cuales muchos médicos y personal de los hospitales, personal de terapia respiratoria, que son los que intuban, los que están manejando el ventilador, y las enfermeras, el personal de limpieza del hospital, se vieron expuestos. Y por eso has visto los casos desafortunadamente de personal que se ha enfermado y inclusive algunos que han muerto. Pero igual que el SARS en el 2002, el MERS en el 2010, el principio de este tipo de pandemia por coronavirus es claro que aproximadamente el 40%, hay 40% de posibilidades de infectarse intrahospitalariamente. Pero a medida que la epidemia progresa y que aprendemos y que tenemos más equipos de protección, ese porcentaje va a bajar. Claro, bueno, hablando acerca precisamente de eso, ¿cómo usted, como profesional, diferencia o hace parte y vuelve a su vida normal como ciudadana llegando a su casa? ¿Cuáles son las
la forma como usted se cuida y cuida a su Sí, familia. o sea, yo te voy a explicar un día normal para mí. Yo llego al hospital aproximadamente a las 7 de la mañana y tengo aproximadamente entre 25 a 30 pacientes solo en el hospital, más aproximadamente 10 en la oficina. Entonces, en el hospital, yo trato lo posible de ver los pacientes que no tienen COVID primero. ¿Okay? Entonces, primero veo a esos pacientes, los que han sido testeados, ya sabemos que no tienen COVID, están en la sala de non-COVID, y después de eso paso a ver los que tienen COVID. Utilizo lo mejor que pueda mi sistema de protección personal y voy viendo paciente por paciente. Utilizo mucha telemedicina, utilizo mucho el teléfono. Por ejemplo, lo primordial es saber cómo está la fiebre y el oxígeno del paciente. Yo todo eso lo puedo ver por la computadora. Entonces, yo hablo con el paciente, lo primero que hago es ver el número, el porcentaje de oxígeno, ver la fiebre y hablo con el paciente. ¿Te estás ahogando? ¿Cómo te sientes? No, estoy mucho mejor y yo veo los números. Entonces, si el paciente, algunos pacientes que están en excelente condición, los veo a través del vidrio, no los tengo que examinar. ¿Sí me entiende? Entonces, no es obligatorio Correcto. que tú veas todos los pacientes todos los días, porque de esa manera también, siempre hay un médico viéndolos, porque todos tienen su médico internista de cabecera en el hospital. Entonces, los especialistas como el cardiólogo, el nefrólogo, el infectólogo, nosotros no tenemos que entrar también a ver al paciente todos los días. Ahora, si yo veo que el nivel de oxígeno está bajando, si el paciente tiene mucha fiebre, no estoy clara, no me habla bien, está dormido, adormecido, yo entro a ver al paciente. Entonces, luego de que veo todos los pacientes, regreso a mi casa. Mi carro no lo utiliza nadie más en mi familia. Yo me quito los zapatos en el garaje, me quito toda la ropa en el garaje y entro al baño. Me baño, me lavo el pelo. Si uso gorro, quizás ese día no me lavo el pelo, pero si no, hay que lavarse el pelo. No uso prendas en el hospital. Y luego, las primeras 3 semanas, para serte sincera, estuve durmiendo en cuartos separados de mi esposo y del resto de la familia, y envié a mis padres, que son mayores de 60 años, a que estuvieran en casa de mi hermana, hasta que me hicieron la prueba, ya entendí que me estaba protegiendo bien, y como que la vida volvió a la normalidad, mis padres volvieron, etc. Muy bien. Definitivamente, esa es definitivamente como la recomendación general que deberíamos adoptar todos. Todos, sí, Manuel, completamente. regresó Manuel. Sí, definitivamente. Manuel Eduardo. Claro que sí. Recientemente, hace creo que unos 2 días, doctora Melina, la CDC, por las siglas en inglés, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, había dicho que también para mantener distancia social con los animales, si usted tiene un perro y lo saca a pasear, debe tener o compartir una distancia de 6 pies o 2 metros para el equivalente de nosotros en Colombia, mantener los gatos, mantener algunas mascotas dentro de la casa para evitar una interacción con personas que tengan el COVID-19. Sí, Reglas de distanciamiento, pero ¿hasta cuándo va esto? ¿Indefinidamente? ¿O usted qué piensa? Manuel, la situación es que todo lo que tú lleves a la calle se va a convertir en un vector de la infección. Si tú te llevas una hermosa cartera al supermercado y la traes a la casa, se va a infectar. Ok, te puedes infectar, puedes transmitir la infección a la casa, a pesar de que uses mascarilla. Si te vas al supermercado con tu pelo suelto y estás cerca de otra persona que está tosiendo, vas a traer la infección a la casa. Entonces, las recomendaciones, no está en el CDC, pero estas son mis recomendaciones para la población general. Las mujeres, recójanse el cabello, no usen accesorios, no lleven cartera cuando salgan de la casa, metan la licencia y la tarjeta de crédito y un teléfono en una bolsita de esas Ziploc, o una bolsita de esas que se cierra con, se me olvidó el nombre en español, y mantienen eso allí, con eso salen a la calle, no usen el teléfono cuando están en la calle, en lo posible, y del mismo modo, si tienen una mascota, hay que lavarle las paticas cuando entra a la casa,
tratar de evitar que esté con otros perros porque se puede enfermar o puede ser el vector de la infección. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a vivir esto? Bueno, Manuel, el número de casos nos lo va a decir. Cuando veamos, por lo menos, si tú ves las estadísticas en Georgia, tenemos 4 días seguidos bajando los casos. Y ya, gracias a Dios, llegamos a doble número, porque el pico de nosotros fue el 14 de abril, que en ese 14 de abril tuvimos casi 600 y pico de casos. Y ya ayer teníamos menos de 100, finalmente bajamos creo que a los 40. Lo cual, o sea, lo que te quiero decir es que tú has visto que el número de casos nuevos está bajando, el número de muertes está bajando. Entonces ya, lamentablemente yo no te puedo decir cuándo, porque el piso es lo más terriblemente contaminado por el COVID. Entonces, quizás quitarnos los zapatos afuera de la casa va a durar por muchos meses o años hasta que hayan estudios que determinen que no es peligroso, pero yo no entraría con los zapatos que yo uso en el hospital o en la calle adentro de la casa. O aplicar buen alcohol a la suela de los zapatos. Si los puedes lavar, excelente, con agua y jabón. Muy bien. Yo creo que estamos llegando al final de esta conversación tan agradable y productiva con la doctora Melina Díaz. César, ¿qué le deja a usted esta conversación con la doctora Melina? Bueno, siempre muy agradable hablar con la doctora porque uno aprende muchísimas cosas positivas, indudablemente no solamente de enfermedades infectocontagiosas, sino en toda la rama de la medicina, ¿no? Así que agradecemos de antemano su labor, su presencia aquí para el portal news.com. ¿Qué le queda, Gracias, Manuel, de enseñanza, de aprendizaje, de mensaje con esta conversación? Bueno, a mí me queda lo siguiente, una advocación tremenda por el trabajo, por salvar vidas de la doctora Melina Díaz, pero sobre todo una ilustración excelente. No hay duda que tenemos una profesional realmente comprometida con esta situación de pandemia en el mundo y pues el tratamiento que hace sobre sus pacientes es ya más el claro ejemplo que nosotros tenemos y que nos queda ese muy buen sabor en nuestras bocas y obviamente en los sentidos, en nuestra mente, porque eso no tiene precio. Salvar vidas. Como una buena taza de café colombiano. Exactamente. Como una buena taza de café colombiano, ¿eh? Así es. A mí, ¿qué me queda de este programa que hemos hecho con la doctora Melina Díaz? Me uno a las palabras de Manuel, el profesionalismo de la doctora Melina, un orgullo enorme por el hecho de que es coterránea, es de nuestras entrañas colombianas. sí. Gracias, gracias por hacer patria en cualquier parte del mundo, en este caso en los Estados Unidos. Me deja de enseñanza que tenemos que seguir cuidándonos, que este es, como dice César, ese enemigo invisible que tenemos que enfrentar con mucho cuidado. Y bueno, doctora, a usted agradecerle este tiempo que ha compartido con nosotros y con nuestros seguidores. Y con los amigos, no lo hemos mencionado, los amigos que nos están retransmitiendo en las distintas emisoras en Colombia. No sé si en los Estados Unidos, César, nos están retransmitiendo, pero en Colombia hay que saludar a todos los oyentes de estas emisoras que han estado con nosotros durante este tiempo. Doctora Melina, muchas gracias. Muchas gracias, César, Javier y Manuel. Ha sido un placer. Por favor, en lo que yo pueda ayudar a nuestras comunidades latinas, déjenme saber. Y esperamos tenerlo de nuevo, ¿no? En una próxima emisión del programa, ¿eh? Claro que sí. César, ¿qué otras emisoras tuvimos? Bueno, Radio El Sol de Houston, Texas. Y vamos a tener también de transmisión de emisoras del Atlántico en la costa colombiana. Es una buena noticia, así que me he tomado el atrevimiento de dar el número telefónico, doctora, al director de Emisoras Atlántico de Colombia, y bueno, recibirá una llamada también de parte de ellos. Muy bien. A los oyentes de estas emisoras, muchas gracias. A la doctora Melina Díaz, muchas gracias. Un abrazo inmenso desde la distancia. Sí, señor. Y a ustedes, amigos,
que nos siguen en las distintas redes, en nuestro portal news.com, en nuestra fanpage, @el portal News Colombia. Muchas gracias por seguirnos. Y en la próxima semana tendremos otro invitado u otra invitada aquí en esta conversación mundial. Feliz tarde, feliz noche para todos.